quisiera platicarle una burrada que se me ocurrió hacer, casi pecado. Tengo 3 termos, obviamente para café, uno de ellos aquí en el local, en la iglesia. Tengo 2 en casa, uno regularmente lo uso para estudiar en casa y el otro para distancias mayores, que es este que traigo, que es el que mantiene un poquito más caliente. ¿Qué tiene que ver el termo con Mateo? ¿Por qué le platico del termo? La burrada que se me ocurrió hacerle es que yo tengo asignados estos termos específicamente para tomar café. Café como es debido, como podría decir casi como Dios manda, pero estaría hablando de más. Café negro, café pintado, no ligerito, sin azúcar, sin crema, eso es café, lo demás se llama té. Pero se me ocurrió la grandiosa idea de una mañana fría en la que teníamos ciertos malestares con mi esposa, tomar un tecito caliente y lo puse en mi termo. Un té rico de jengibre con menta, hinojo y no sé qué tantas otras cosas más, muy rico. Pero se me ocurrió ponerlo en mi termo. Mi termo que regularmente lo tengo asignado para tomar solamente café. Mi esposa tiene su termo donde le pone lo que quiera, ponche, café, té, azúcar, crema. Los míos no, son para café negro. Y se me ocurrió ponerle té de menta, de jengibre. El domingo pasado que traje café en este termo, sabía horrendo mi café. Sabía a menta, sabía sabe qué cosas, pero no sabía café, ni siquiera me lo terminé. ¿Por qué le platico esto, hermanos? Muchas veces, así como este termo, que es asignado para café, que está destinado de mi parte para tomar café, no es que los termos fueron fabricados solamente para tomar café, pero yo lo aparté para esto específicamente. Cometí el error de introducir contenido en él para el cual no había sido apartado, y grave error. Muchas veces el hombre y aún los creyentes vivimos de esta manera, siendo instrumentos específicos para la gloria de Dios, para adoración y alabanza de Él. Permitimos que nuestras vidas tomen otro sentido y cometemos un grave error. Hoy vamos a hablar acerca de adoración al Rey. Así es que le invito a incline su rostro y antes de iniciar podamos orar a nuestro Dios, pidiéndote, Padre bueno, que esta tarde seas tú quien hable a nuestros corazones, pidiéndote, Dios, que tú seas obrando en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque queremos rendirte a ti la gloria, queremos que tú seas quien sea exaltado, queremos que tú seas quien reciba toda la adoración. Incluso en este tiempo, al dirigir nuestras mentes y corazones a tu palabra, al dirigir nuestras mentes, corazones, todo nuestro ser a obediencia a ti. Sé tú exaltado, usa este tiempo y habla a nuestros corazones por Cristo Jesús. Amén. Capítulo 2, versículos 1 al 12. Antes de que lo lea, le pregunto, ¿de dónde venían los Reyes Magos? Error. Le pregunto, ¿cuáles son los regalos que llevaban estos 3 magos? Error. Hay muchas historias que giran alrededor de esta porción bíblica, historias erróneas, y yo les llamaría incluso historias mentirosas. El versículo 2 describe, el inicio de este versículo 2 describe el propósito del viaje que emprendieron los incógnitos hombres del oriente. Y es el pasaje que da el título al mensaje de esta mañana, adoración al Rey. Esta porción es muy interesante, pero también muy misteriosa. Y a la vez tan significativa en el contexto en el cual Mateo viene presentando a Jesús como el gran Rey. ¿Por qué interesante y misteriosa la llamo así? Porque es una narración que no nos muestra grandes detalles de lo que está aconteciendo. Grandes detalles, refiriéndome a detalles específicos. Nos muestra lo que nos tiene que mostrar. Nos hace ver y aprender lo que tenemos que aprender. Poco sabemos de estos magos del oriente. De hecho, esta narración no nos arroja información amplia para definir muchas cosas sobre estos incógnitos viajeros. La Biblia en ninguna porción
Antiguo Testamentaria, Nuevo Testamentaria, en los Evangelios, en Mateo, en ningún lugar, ni siquiera en un apéndice al final de todos los libros, nos habla de si fueron tres, de si uno era blanco, el otro medio blanco y el otro negro. Hay especulaciones en cuanto a esto. No voy a tener el tiempo para explicarle de dónde provienen todas estas ideas de por qué tres, de por qué de diferentes razas. Ahora, no dice si son tres, no dice cómo son, mucho menos nos dice sus nombres. Ni siquiera menciona la cantidad de cuántos hayan sido. Se especula de tres por las tres presentes dados a Jesús. Tal parece que para Mateo poco relevante es describir sus nombres. Tan poco relevante es que como creyentes una festividad dirigida a estos personajes no tiene significado alguno, aunque es deliciosa la rosca y no le voy a negar que la que hace mi esposa es la más rica del mundo, pero es más allá que una simple tradición, incluso fuera del contexto bíblico. Y Mateo no se ocupa en describir sus nombres, no se ocupa ni siquiera de decirnos del lugar específico del cual provienen, simplemente nos refiere a una región donde pudiera ser una u otra o cualquier ciudad de la cual ellos hayan venido. Se concretó a hacer saber que eran unos viajeros del oriente, es decir, un grupo de sabios paganos. Antes de seguir adelante, si usted ya está preparando unos tamales porque se comió una rosca y sacó un muñequito, no se sienta cargado del corazón, diga, oh, que he hecho, gran pecador. Véalo como una simple tradición, espero, solo una simple tradición, sin un enfoque ninguno, pensando que la Biblia nos dirige a. Si no lo hace, tampoco se sienta pecador porque no lo hace, porque usted no come rosca, no comparte tamalitos. El mexicano usa cualquier pretexto para hacer fiesta, ¿no? Lo que quiero hoy no es desmentir todos los errores que hay tras la historia de los magos de Oriente. Lo que quiero hacer este día no es enfocarnos en hacer una apologética contra las festividades navideñas, que incluso tampoco fue sobre esas fechas la llegada de estos magos. Lo que quiero hacer es enfocarnos en cómo Mateo nos dirige a observar el propósito por el cual ellos viajaron de tan lejanas tierras a encontrarse con alguien al cual no conocían, del cual tal vez ni siquiera tenían antecedente alguno, y al llegar ahí postrados le adoraron. Muchos especula, decía yo, se inventa sobre este evento acontecido. Poco después del nacimiento de Cristo el Salvador, sucede este evento, pero ninguna narrativa nos llevará a deleitarnos. Puede usted escuchar la historia de Melchor, Gaspar y Baltasar, puede usted ver imágenes, puede usted ver cánticos, puede usted ver regalos, puede usted incluso celebrar algo referente a esto, un recordatorio de lo que estos hombres hicieron por Jesús, el que había nacido. Pero ninguna narrativa, por más hermosa que se presente, llevará a deleitarnos en la verdad como lo hace la Escritura, como lo hace la palabra de Dios. De hecho, cualquier otra narrativa fácilmente puede desviarnos de la verdad y de responder de manera adecuada y digna a la revelación divina. ¿Qué es lo que acontece cuando es 6 de enero? 6 de enero, cuando se recuerda a estos personajes. ¿Quién toma relevancia aquí? ¿El niño que nació? ¿Quién toma relevancia aquí? ¿El Mesías prometido? No. Prácticamente pareciera que estos tres hombres reciben adulación, reciben adoración. Ni siquiera fue lo que ellos buscaron. Y de esto nos vamos a dar cuenta en esta porción bíblica. 3 aspectos quisiera resaltar al leer Mateo 2, versículos 1 al 12. Estos hombres que fueron atraídos a Jesús, estos hombres que fueron convencidos de la verdad, se mostraron convencidos a la verdad y por consecuencia respondieron en adoración.
Estos tres aspectos vamos a ver. Si de aquí en adelante, alguna vez Samuel lo dijo así, se le olvida algo, yo no le voy a pedir el título, yo le voy a pedir estos tres aspectos nada más. Atraídos a Jesús, convencidos de la verdad, respondiendo en adoración. Pero vamos a desenrollar estas tres ideas a lo largo de Mateo 2, versículos 1 al 12. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos, ¿qué dice ahí? Magos. ¿Por qué no es bueno asumir la posición de reyes magos? Uno, porque la Biblia no lo dice. Dos, porque no eran reyes. Si eran personajes eminentes, si eran personajes de influencia política, social, incluso religiosa en la región de donde venían, pero no eran reyes. Un rey hubiera tenido aquí una descripción de una gran compañía a su alrededor, incluso tal vez ni siquiera él es el que se hubiera presentado, sino hubiera enviado algunos hombres que en su nombre efectuaran un cordial saludo al rey de Israel que habría nacido. Versículo 2, cuando Jesús nació en Belén, esa es una idea que proviene de que unos cuantos días después, que no es lo más probable en la interpretación bíblica que haya sucedido, días después vinieron estos hombres. Hay dos porciones en este pasaje donde podemos darnos cuenta que habían pasado más de algunos cuantos días, tal vez más pasadito de un año es el tiempo que hubiera pasado de entre la primer visita de adoración al rey que fue por los pastores que estaban velando sus ovejas, que estaban cuidando sus ovejas, a los cuales el ángel anunció la llegada del Mesías. Fueron y adoraron, y dice la canción que presurosos y llevaban los zapatos rotos también. Cuántos detalles tan extraordinarios de esa historia. Lo impresionante es como humildes, entendidos de lo que estaba sucediendo, o tal vez no tan entendidos, pero en fe llegaron a ese lugar y adoraron al rey. Y después de esto, cerca de tal vez año y medio, vienen los magos del oriente. No fue días después. Aun si lo pensáramos así, no cambiara el contexto de lo que vinieron a hacer. Más es importante mencionarlo. Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes. Este es un personaje que tanto hoy como la semana siguiente vamos a estar mencionando mucho, el cual va a tomar un papel importante en esta porción bíblica por quien vino a ser en el tiempo en el que Jesús nació. Vinieron del oriente, dice el versículo 1, a Jerusalén unos magos. Ahora, versículo 2. Pudiera explicar mucho más del versículo 1. Ayer le digo a mi esposa, estaba escuchando una narrativa más histórica acerca de esta porción, la detuve y dije, si la sigo escuchando voy a querer meter más cosas y no tengo tiempo, ya no tengo espacio. Versículo 2 diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Estos son ya los magos interactuando con Herodes, le dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Dónde está el rey de los judíos? ¿Cómo sabían ellos de este rey? ¿Qué información tenían? No eran judíos. La idea más próxima que se tiene acerca de la proveniencia de estos magos es que eran medo-persas, muy lejanos a ser judíos. Estos hombres son identificados primeramente como magos, quienes pudieran no necesariamente ocuparse de las artes mágicas, como en otras porciones de la Escritura. Al referirse de magos, se refiere a hombres que practican estas artes. Más bien, muy probablemente se refiere a hombres sabios, hombres sabios y estudiosos, ya fueran filósofos, sacerdotes o astrólogos. Como se puede ver en ese caso, cuando ellos están diciendo, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle, muy probablemente eran astrólogos. Observaron la estrella y ellos mismos
no sé si pudiera caber en nuestra imaginación qué tipo de estrella vieron. ¿Cuán asombro causó a estos hombres conocedores ver una estrella fuera de lo común que los llevó a familiarizar este resplandor con un suceso importante en Jerusalén, que era la región donde ubicaban esta estrella? Algunos estudiosos dicen, y es una observación interesante acerca de esto, que si esto que estos hombres vieron no necesariamente fue una estrella, sino una luz resplandeciente, como la Shekinah, la gloria de Dios que acompañaba al pueblo de Israel mientras caminaban en el desierto. Ellos describen haber visto una estrella y desde el oriente vinieron para adorarle. Por la estrella fueron atraídos a Jerusalén y después de ahí a unos kilómetros a Belén. Pero ¿será una mera casualidad? ¿Será que como todo buen, ellos no eran mexicanos, pero el mexicano ve un accidente atroz y en lugar, incluso puede ver una balacera y en lugar de salir y refugiarse, hoy en día está con los teléfonos, todos grabando y viendo? No es que ellos vieron algo y chismosos fueron a ver qué acontecía. Sería una casualidad. Estos hombres bien pudieron familiarizar la estrella con algún evento importante que habría de suceder. Tal vez no era la primera vez que hacían esto, interpretar las estrellas conforme y predecir eventos que fueran a suceder. Tal vez no era la primera vez, mas estoy seguro por la narración bíblica que Dios mismo fue quien por medio de la estrella les atrajo para venir y adorar al Rey Jesucristo. Estoy seguro de esto. No fue una mera casualidad. Ellos no tenían escritos antiguotestamentarios, no tenían la voz de los profetas en su pueblo para conocer lo que del Mesías se decía. Dios usó esta estrella para traerles a Jesús. Además de la estrella, previamente Dios pudo haber atraído la atención de los magos de alguna otra manera, para que este día ellos pudieran encontrarse con Jesús y deleitarse, adorarle, llenarse de gozo, como lo dice uno de los versículos que más adelante vamos a ver. Se dice que muy probablemente la manera en la que asociaron la estrella fue por la profecía de Balaam. La encontramos en Números 24:17, donde dice: le veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Se dice que muy probablemente estos sabios del oriente familiarizaron esa estrella, pensaron en este evento como la profecía que Balaam había enunciado en Números. Algunos otros dicen, y creo que esto puede ser muy correcto también, que pudieron haber aprendido de los judíos de la dispersión acerca de la esperanza del Mesías. Estos judíos que habían sido llevados en cautiverio a Babilonia, a Asiria, y que cuando el rey Ciro de Persa permitió que regresaran a su país, a su ciudad, muchos decidieron quedarse ahí. Muchos no quisieron regresar, prefirieron habitar aún en Asiria y Babilonia. Y se dice que estos hombres sabios pudieran tener información, conocimiento acerca de las profecías a Israel, acerca del Mesías que habría de venir, del rey esperado, por voz de los judíos que habían permanecido después de la dispersión en Asiria y Babilonia. Ahora, hermanos, sea cual sea el medio por el cual estos llegaron esa noche a Belén, seguros podemos estar que es Dios quien les trajo para tener este encuentro con el Mesías y rendirle adoración. Sea cual sea el motivo que les haya movido a viajar a Jerusalén, a encontrarse con el rey Herodes, a indagar un poquito más de dónde dicen las profecías. Ahí muestra que no tienen un amplio conocimiento cuando vienen otros que sí conocen, los sacerdotes y los escribas, a revelar a ellos dónde es el lugar específico, la ciudad donde habría de nacer el rey. Y ellos se dirigen hacia allá.
Pero sea cual sea la razón que les haya movido, de lo que sí podemos estar seguros es que Dios es quien les llevó. Si Dios permitió que ellos interpretaran de esa manera la profecía de Balaam relatada en Números, si fue que Dios permitió que los creyentes judíos de la dispersión que quedaron en esta región transmitieran su conocimiento incluso a una nación pagana, si Dios permitió que un suceso extraordinario como una estrella reluciente se presentara a estos hombres y llamara su atención para emprender este viaje, sea cual sea el medio que Dios usó, Dios los trajo a Jesús. Dios estaba interviniendo en la vida de estos hombres del oriente para atraerles a Jesús y rendir adoración, además de manifestar por medio de ellos una vez más la inclusión de los gentiles en su plan soberano para redimir al hombre de sus pecados. ¿Recuerden la genealogía? ¿Recuerden el mismo hecho del nacimiento de Jesús? Cómo Dios está manifestando su plan redentor para los hombres, no solamente refiriéndose a la nación judía, al pueblo de Israel, sino incluso a aquellos que no son pueblo, aquellos que no pudiera pensarse, porque a tanto judíos como gentiles no somos dignos de ser llamados hijos de Dios. Dios estaba interviniendo en la vida de estos hombres, estaba manifestando su gracia y misericordia al incluirles en esa historia maravillosa de redención. Ahora, vemos un grande contraste entre estos hombres que ya ubicamos como paganos, distantes al pueblo de Israel, alejados de toda promesa escrita por o relatada por los profetas en el Antiguo Testamento, distantes al conocimiento de las profecías que habrían de suceder. Ahora ellos en su conocimiento mucho más distantes incluso de la aplicación de estas profecías a su vida. Con Herodes, vemos este contraste con Herodes, también conocido como Herodes el Grande. Un hombre conocido, vamos a hablar más de él en la siguiente porción de este capítulo 2, un hombre conocido por ser uno de los más despiadados, un hombre que atemorizaba, un hombre que incrementó los impuestos del pueblo, un hombre que fue odiado por tal razón, un hombre que se congraciaba con el pueblo romano, un hombre que impuso autoridad, un hombre que mató incluso de su propia familia para resguardar el trono. Este era un hombre despiadado. Él ni siquiera era digno de ser nombrado rey porque no era un rey legítimo y él lo sabía. Pero Herodes, ante esta escena que está viendo, unos sabios del oriente que vienen preguntando por el rey que habría nacido, no es del todo ignorante de lo que las escrituras decían, pues dice la escritura que se tiembla ante lo que escucha de parte de los magos del oriente, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, versículo 3, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Podríamos decir que estaba presente toda Jerusalén, pero al correrse la voz de que un nuevo rey había nacido, el actual rey, el poderoso Herodes, quien ya era para este entonces grande de edad, se tiembla, ve peligrar su reinado, ve peligrar su posición, no solo la de él, sino incluso la de sus descendientes. ¿Por qué Jerusalén también se habría de turbar? ¿Qué no acaso ellos esperaban un rey? Pero imagínense, una de las posturas es que este temor del pueblo pudo venir de saber que ante la amenaza de un nuevo rey, la muerte, la opresión volvería a presentarse de manera inaceptable, de manera indeseable. ¿Por qué? Porque Herodes haría todo lo que tuviera que hacer para mantener su posición. No quería competir con ningún otro rey. Pero este hombre se turba, se llena de miedo,
Su reinado, su poder, su dominio se ven seriamente amenazados ante la imagen de un nuevo rey y legítimo rey. Recuerda que Mateo así nos presenta en la genealogía a Jesús, no solamente como el rey esperado, el rey de la promesa, sino como el legítimo rey por el linaje de donde Jesús venía a nacer. Ahora, hermanos, pensemos en esto de una manera aplicativa en nuestras vidas. El pecado en la vida del hombre, en lugar de atraernos a Jesús, nos hace alejarnos de Él. El pecado en nuestras vidas, aún como creyentes, en lugar de atraernos a Jesús, mucho más, en lugar de atraernos a Él para rendirle adoración, nos hace alejarnos de Él. Dice Juan en el capítulo 3, versículos 19 y 20, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace pecado aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué Herodes habría de temblar ante el anuncio de un nuevo rey? Qué contraste con hombres que aún sin un conocimiento previo de las Escrituras llegan hasta este lugar con el propósito específico de adorar al rey que había nacido. Aún Jerusalén misma, en la espera de un rey, se tiembla ante la noticia, cuando lo que debieron haber hecho es llenarse de gozo y también desear ir a ese lugar y adorar al rey, como los magos estaban dispuestos a hacerlo. Pero no fue así. Hermanos, muchas veces en nuestras vidas sucede así. ¿Recuerda el tarro? Permitimos, aún sabiendo el propósito por el cual fuimos creados, y aún más que creados, redimidos por la sangre de Cristo, hechos nuevas criaturas, aún sabiendo el fin por el cual fuimos llamados a ser sus hijos, permitimos ser instrumentos para cualquier otra cosa, menos para gloria y adoración del Rey. Mayormente cuando en nuestras vidas hay pecado. Hermanos, por la obra hecha en Cristo, la Escritura es fiel al decirnos y revelar que Dios es fiel y justo para perdonar los pecados, limpiarnos de toda maldad. De manera que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. ¿Por qué? Porque el pecado nos aleja de Jesús. Con mucha más razón nos alejará de dar adoración a Él. Estos fueron atraídos a Jesús de la misma manera en la que usted y yo fuimos atraídos a Él. De manera sobrehumana, de manera indigna, sin razón alguna en su persona, sin razón alguna en mi persona, en usted. Dios miró en nosotros y nos atrajo al Salvador. Ahora, evidentemente Herodes no conocía la verdad bíblica, refiriéndonos al Antiguo Testamento, y lo poco que conocía de la profecía del rey de Israel lo entendía mal. Tenía una perspectiva muy equivocada sobre el Mesías. Dice el versículo 4, y convocando a todos los principales, sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde habría, y observe cómo él se dirige al rey. ¿Dónde había de nacer el Cristo? No se refirió al rey de Israel. Esto nos revela que tiene un cierto conocimiento de la profecía, pero llama a los que se supone sí tienen todo el conocimiento acerca de lo que los profetas dijeron acerca del Mesías, para preguntar cuál sería el lugar donde habría de nacer. Hasta aquí Herodes se muestra muy amigable con los magos. Hasta aquí Herodes ya hizo nuevas amistades en el oriente y ya manda llamar a los sacerdotes, a los escribas, para orientar a estos magos y que encuentren el lugar donde el niño había nacido. Ellos dijeron, versículo 5, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo, Israel. ¿Quién está declarando esto? Hombres judíos. Hombres que conocen la profecía. Hombres que
Deberían estar esperando con anhelo y grande gozo la llegada del rey, atentos ante cualquier señal que indicara el rey ha llegado, y entonces sí rendirle adoración y vivir sumisos a la voluntad y al gobierno de este nuevo rey para su pueblo. Pero estos también se temblaron ante la posibilidad de que las palabras de los magos fueran ciertas. Herodes se tembló ante esta posibilidad. El simple hecho de tener una amplia experiencia, conocimiento de las profecías, no fue motivo suficiente para llevarles a buscar al niño, conocerle y mucho menos para rendir sus vidas en adoración, reconociéndole como Mesías. ¿A dónde me dirijo con esto, hermanos? El mucho conocimiento y la sabiduría del hombre es nada. Está de sobra cuanto ante la verdad el corazón no muestra respuesta alguna. Esto puede suceder muy a menudo en la vida de los creyentes. 10, 20, 30, 5, 2, los años que tenga como creyente, los estudios que haya tomado, la cantidad de predicaciones que haya escuchado, las 1001 veces que haya abierto su Biblia y leído una y otra vez cada pasaje contenido en ella. Pero el mucho conocimiento y la sabiduría del hombre es nada cuando el corazón está distante de aplicar la verdad revelada a nuestras vidas. ¿No es acaso una acusación directa que fue hecha a los judíos? De labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Tenían el conocimiento, sabían lo que habría de suceder, pero su respuesta fue muy distante, muy desapegada a la verdad. Primera los Corintios 1, 26 al 29 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Quiénes fueron los primeros en recibir esta noticia? Unos humildes pastores, no los escribas, no los sacerdotes. No se presentó el ángel en el templo mientras todos estaban reunidos y les dijo: oh Jerusalén, el rey ha llegado, vayan y adórenle. Se presentó ante unos humildes pastores. Incluso el lugar de su nacimiento no fue el más ostentoso palacio donde cualquiera de estos que conocían la profecía pensaban llegaría el rey. Vino a magos, a hombres sabios, sí, estudiados, sí, pero paganos, sin la fe de Dios, sin el conocimiento de aquel que hace todas las cosas en los hombres. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. En contraste con estos sabios del oriente, estos sabios del oriente no se conforman con el simple conocimiento, con la mera teoría. No contemplaron la estrella desde la distancia, sino que convencidos de que se trataba de algo fuera de lo común, emprendieron el viaje hacia Jerusalén, donde se encontrarían con el rey de los judíos, el Mesías prometido. Con muy poca información. De hecho, comparado con los judíos, con los sacerdotes, con los escribas y aún con Herodes, podríamos decir que con casi nada de información, estos hombres se atrevieron a creer en lo que no podían ver. En dirección desconocida avanzaron, sin importar el largo costo del viaje que harían. Y no solamente fueron a curiosear,
se disponían a rendir honores al rey que había nacido en Israel. Incluso no solamente se presentaron para ofrecer cordialmente y apropiadamente los saludos debidos de una nación extranjera al rey de otra nación. ¡Qué increíble! Estos hombres creyeron a la verdad y respondieron actuando de una manera tan distinta a como lo hizo el pueblo que esperaba a su rey. Dice Juan en el capítulo 1, versículos 11 al 13, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y esto es gracia absoluta de Dios. Cuando a lo suyo vino y fue rechazado por los suyos, no como plan emergente, sino como parte del plan soberano de Dios, dio a todos los que le recibieron, a todos los que creyeron en su nombre, la potestad de ser llamados hijos suyos. No por su descendencia, no por su nacionalidad, no por voluntad de hombre alguno, sino por la voluntad de Dios, del soberano Rey del universo, quien diseñó todo este plan, incluso quien diseñó la participación de estos hombres de Oriente para adorar al Rey de Israel. No es suficiente la teoría, no es suficiente el mucho conocimiento bíblico. Podemos pasar incluso años sentados en un templo, llámese cristiano o del tipo que lo quiera llamar, y tener mucho conocimiento y tener mucho estudio, pero aún así estar alejados de la verdad que trae libertad, salvación de los pecados. Aún así estar distantes de ser llamados hijos de Dios. Especialmente a las generaciones jóvenes. Si naciste en un hogar cristiano, esto no te trae ninguna garantía de salvación, de fe, ni mucho menos de ser llamado hijo de Dios. Si sabes todas las historias bíblicas de la escuelita de vacaciones, de la escuela dominical, si sabes todos los versículos de memoria, el mucho conocimiento llega a estar de más cuando la respuesta del corazón no es congruente a la verdad que por gracia ha sido revelada a nuestros corazones. Este pueblo cercano a la verdad esperaba ver a un rey que les librara de la opresión. Esta es la gran piedra de tropiezo que encontraron ante la revelación o la noticia del rey que llegaría. Esperaban ver a alguien que llegara a librarles de la opresión, que con espada y poder llegara a establecer un reino muy al estilo de los reyes del mundo, de los reinos del mundo. Así que el niño nacido en Belén no parecía ser el rey prometido, no parecía ser el rey que ellos esperaban. Aún Herodes tenía esta perspectiva del rey prometido a Israel. Tan fue así que apartó a los magos. Vamos a esta porción en el versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Este dato nos va a ser muy importante para la siguiente porción que vamos a estudiar la siguiente semana. Y enviándoles a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Qué preocupado, rey. Y cuando le halléis, y aquí viene, yo me imagino la cara cambiando de este Herodes, esa cara de preocupación y temor, presentándose ante los magos del oriente diciendo: y por favor, indagando de ello diligentemente, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Me imagino así a este Herodes. Tan fue así que tenía una errónea perspectiva del rey que vendría, que aparta a los magos para estimar la fecha en la que habría nacido el niño, para adorarle verdaderamente. Con la verdad que había recibido, ¿qué haría Herodes? Su corazón fue transformado de modo que natural y sinceramente le dijo a los magos: por favor, díganme dónde ha nacido, quiero también adorarle como ustedes. No.
Su corazón perverso y corrompido por el pecado no revelaba más otra cosa más que un perverso plan tras el deseo de conocer dónde el niño había nacido. Es lo que estudiaremos la siguiente semana. Aún teniendo tan cerca la evidencia de los profetas, su propio pueblo no fue capaz de rendir adoración a su rey. Hermanos, Dios quiera, y estoy seguro que quiere, no hallar a su pueblo incongruente a la verdad que recibe de la palabra de Dios. Esperemos en Dios no encontrarnos fuera de la voluntad y el propósito por el cual fuimos llamados, depositando en estos instrumentos apartados para gloria y adoración de Dios cualquier otra cosa menos aquello que rinda adoración a Dios. Somos instrumentos apartados con este propósito. Somos comprados con precio con el fin de rendir adoración a Dios. Hermanos, si hemos recibido salvación de Cristo, no es para gozar de los deleites de la salvación de manera egoísta y desocuparnos de hacer todo aquello que rinda adoración a Dios. No le hacemos un favor a Dios al congregarnos. No le hacemos un favor a Dios al orar. No le hacemos un favor a Dios al leer la palabra. No le hacemos un favor a Dios al ofrendar o diezmar. No le hacemos por medio de ningún acto favor alguno al Dios del universo, al que nos llamó para salvación cuando actuamos de manera piadosa y religiosa. Mas son cosas correctas a las cuales somos llamados a vivir por consecuencia de la salvación que hemos recibido. Nuestros trabajos son importantes, nuestra familia es importante, todas nuestras ocupaciones podemos etiquetarlas como importantes, pero en el momento en que cualquiera de estas nos quite o nos prive del fin específico por el cual fuimos redimidos por la sangre del Cordero de Dios, necesitamos arrepentirnos, doblar nuestra rodilla, buscar a Dios y enmendar por su gracia el camino por el cual o al cual Él nos ha querido llamar. El salmista lo oró de esta manera: examíname, oh Dios, conoce mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad, límpiame y guíame por camino recto. Y esta tal vez deba ser nuestra adoración. Si aún conscientes de la verdad, si aún con todas las evidencias a nuestra mano de que Jesús no solamente nació como el Rey, sino que cumplió el propósito por el cual fue enviado a la tierra, que fue redimir al hombre por medio del sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Si aún a pesar de tener toda esta evidencia no somos congruentes a esta verdad y no vivimos dando adoración a Dios a través de nuestras vidas, hoy es tiempo de enmendar esto, confiar en la gracia de Dios, depender entregando nuestra vida de completo a Él y vivir de aquí en adelante en adoración a Él. Y este es el último punto: debemos responder en adoración. ¿Cuán diferente fue la respuesta de los viajeros del Oriente? Herodes expresa el deseo de una supuesta adoración ahí en la porción del capítulo 2, en el versículo 8. Para que yo también vaya y le adore. ¿Por qué le llamo una supuesta adoración? La realidad es que no es un deseo genuino del corazón de Herodes. No es lo que Herodes estaba deseando. Lo que Herodes estaba deseando lo estudiaremos en la siguiente porción. Y no era más que calcular el tiempo en el que el niño había nacido. Y el cálculo que Herodes saca es no más de 2 años. Para entonces mandar asesinar a todo niño que haya nacido en ese lapso de tiempo. Vaya adoración que quería dar. Yo también quiero ir y adorarle. Hermanos, una aparente piedad no es verdadera adoración, sino simple religión. ¿Cómo has estado viviendo hasta hoy? ¿Cuál ha sido tu respuesta ante la evidencia de la verdad bíblica? Aquello que por gracia se te ha sido revelado. Si es que has entendido la verdad del Evangelio.
¿Cuál es la respuesta que el hombre debe experimentar? No es una aparente piedad, no es una religiosidad y una rutina cotidiana de asistir, de dar, de hacer, de decir, de dejar de decir incluso, o dejar de hacer, porque eso no agrada a Dios. No debemos vivir vidas de aparente piedad y pensar que a través de estas estamos rindiendo adoración a Dios, porque muy probablemente no lo estamos haciendo si es así. Si por compromiso hacemos, si por compromiso decimos, si por compromiso vamos, si pensando que por compromiso debemos dejar de hacer, esto es aparente piedad, esto es religión. Cuando los viajeros vieron la luminosa señal detenerse, dice la porción bíblica, se regocijaron con muy grande gozo, es decir, se llenaron de alegría. Enviándolos a Belén, dice el capítulo 8, ellos habiendo oído al rey se fueron, y he aquí, versículo 9, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Versículo 10, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Al llegar frente al niño, ¿qué pasa? Eso es solamente cuando vieron dónde la estrella se detuvo. Versículo 11, y al entrar en la casa, esa es la otra porción que le decía, indica que no fue en el mismo tiempo, días después del nacimiento, pues dice al entrar en la casa, ellos ya no se encuentran en el lugar donde el niño había nacido, ya están en una vivienda más decente, pero tal vez a los ojos de muchos no digna de la morada de un rey. Vieron al niño, dice la porción del versículo 11, con su madre María, y postrándose lo adoraron. Aunque no es el tema que abordamos hoy, quisiera hacer un pequeño paréntesis para denotar que los magos, aun cuando Mateo está describiendo, vieron al niño y a su madre María, Mateo deja claro, dice, lo adoraron a él. ¿Sí? ¿Sí me entendió esta onda? Lo adoraron a él. A nadie más rindieron adoración. Y Mateo es claro en enfatizar quién estaba presente, tal vez con un propósito específico. Estaba María, el niño. Pobre José, no lo anotaron aquí. Pero María sí. ¿Y a quién rindieron adoración? Al niño que había nacido. Al llegar frente al niño, los magos no hicieron más que postrarse y adorar. No hicieron preguntas, no dudaron. Y al estar frente a aquel que al cual habían sido atraídos, al corroborar tan solo con su vida la verdad que habían escuchado, respondieron en adoración. Hermanos, esto es fe. Esto es fe. Ellos conocían cómo vivía un rey. Ellos sabían cómo vestía un rey. Ellos sabían que comía un rey. Ellos sabían la manera en la que se hablaba con un rey. Ellos sabían de lo que era digno un rey. Jesús, el pequeño niño que había nacido, era digno de toda adoración. Jesús, el Salvador, es digno hoy de toda nuestra adoración. La pregunta es, ¿cómo responderemos hoy ante la verdad del Salvador? Los magos del oriente no solo hicieron caravanas, como lo decía hace un momento, frente al niño para cumplir con el protocolo, sino que trajeron ante él ofrendas que solamente eran dignas de un verdadero rey. Regularmente la narración nos da el sentido de que ellos trajeron estas ofrendas. A mí me llamó la atención que habla que de sus tesoros ellos sacaron esto. Tal vez, no lo sé, tal vez no preparado de esta manera, pero de sus pertenencias, de lo que era de ellos, sacaron para ofrecer una ofrenda digna de un rey: oro, incienso y mirra. Algunos suelen dar un significado aún más específico a cada una de estas ofrendas, no lo veremos hoy, pero era digno de un rey. Hermano, presenta hoy también tu adoración al gran rey.
Matthew Henry dice: todo el que ha encontrado a Cristo no se contenta con inclinarse ante Él. Pudiéramos decir tal vez aquí como un paréntesis este comentario: el que verdaderamente ha encontrado a Cristo no se contenta con cumplir simplemente ciertas actividades de una vida piadosa, de hacer aquello que supuestamente los cristianos hacen. Los cristianos no menten, los cristianos no dicen groserías, los cristianos no toman, los cristianos no roban, los cristianos no hacen, lo que los cristianos hacen es cargar una Biblia, vestirse así, hablar así. No se trata de esto. El que ha encontrado verdaderamente a Cristo no se contenta con inclinarse ante Él, como se inclina uno ante la grandeza, la bondad, el genio o el heroísmo. A Cristo no se le puede clasificar como a otro ser humano cualquiera. Ante Él es preciso caer de rodillas y someterse a su imperio, pues Él es el Señor, Él es el gran Rey, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Los magos entregaron presentes. Matthew Henry también dice: nosotros no hemos de contentarnos con ofrecer presentes a Jesucristo, sino que hemos de darle todo cuanto somos y poseemos. Esta es verdadera adoración. La música puede resonar, las monedas pueden caer al alfolí con gran fuerza, los templos se pueden llenar, las Biblias se pueden agotar en las librerías, las ayudas humanitarias pueden sobrar, cuando el corazón no está adorando como una respuesta correcta y congruente a la verdad del Evangelio, donde el hombre entiende que no fue llamado para vivir de manera piedosa, de tal manera que los demás crean que soy quien soy, sino para vivir de manera íntegra y sincera delante de Dios, para que nadie más sino mi Dios sepa quién soy delante de Él por lo que Cristo ha hecho en mí. Romanos capítulo 12 versículo 1 dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. No tenemos oro, no tenemos incienso, mucho menos mirra. No sé bien ni qué sea, solo sé que es algo que se untaba y era un bálsamo para preparar un cuerpo. Aún más específicamente, si se trataba de un cuerpo que tenía que ser preparado para la muerte, bueno, después de la muerte. No tenemos ningún presente que tenga el valor suficiente para adorar al Rey. Incluso aunque Romanos dice que presentemos nuestras vidas como una ofrenda, como un sacrificio agradable a Él, como una ofrenda agradable a Él, dice, la Reina Valera 60 dice que este es nuestro culto racional, esta es nuestra verdadera adoración. Aunque nos llama incluso a rendir nuestras vidas no son suficientes y son nada. Cuando vienen a ser vidas que son dignas de ser entregadas a Él en adoración, solamente cuando Cristo viene y por su obra de gracia nos redime de nuestros pecados, nos hace nuevos y delante de Dios nos presenta como justos, como sin mancha, como dignos de ser tomados en cuenta por el Rey del universo. ¿Cómo hemos respondido a la verdad del Rey que ha nacido? No estoy hablando si ha sido fiel a una iglesia, si ha sido fiel en sus diezmos, si ha sido fiel al cantar y lo ha hecho con mucho entusiasmo. No estoy hablando de las acciones externas o de las prácticas externas de la adoración. No estoy hablando si alza sus manos, si no las alza, si cierra sus ojos, si dobla rodilla cuando ora. No estoy hablando de las acciones externas, sino del corazón, de la manera en la que vivimos y hacemos evidente, no ante los hombres, sino ante el Dios que nos salvó, que realmente le adoramos. Cierre sus ojos. Gracias, Dios, por venir a nacer encarnado en Jesucristo. Gracias, Dios, porque en tu plan soberano decidiste atraernos hacia ti
no teniendo nada digno en nosotros, no teniendo virtud alguna que encontraras para decir, oh, este es tan bueno, este es tan agradable, este es tan bien portado que le traería a mí. No, Señor, porque aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, tú decidiste manifestar tu amor a través de Cristo y traernos a ti. Gracias, Dios, porque nos atrajiste a Cristo para salvación. Y ruego hoy que si entre nosotros hay alguien que por primera vez está entendiendo que necesita a Cristo, aquel niño que nació así como un niño, pero que al crecer y al vivir tras el propósito del Dios, del Padre del universo, murió en una cruz por sus pecados. Si hoy hay alguien hoy entendido de que ese sacrificio es necesario para vivir una vida que te agrade, que te honre, que presente verdadera adoración a ti, que manifieste una respuesta adecuada al Evangelio, Dios, glorifícate en esto y obra en el corazón para convicción de esta verdad. Señor, y que esta verdad, así a los que hoy puedan haber creído, a los que antes hayamos creído, que esta verdad sea congruente en la respuesta de adoración que rendimos a ti. Seas tú glorificado, seas tú exaltado por encima de todo lo que es en nuestras vidas, oh gran Rey de nuestras vidas, Rey de reyes y Señor de señores. A ti la gloria y el honor por Cristo Jesús. Amén.